Y quiero que busquemos en nuestras Biblias hoy Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. Ese es el que vamos a estar escudriñando en la mañana de hoy. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para darle lectura al mismo. Amén. Dice la palabra del Señor: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria, la gloria de Cristo en mí, por mi presencia otra vez entre ustedes. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, lo que tú escribiste en este tiempo, para aplicarnos nosotros en nuestra vida en este momento, porque tu palabra es eficaz y eterna por todos los tiempos. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que pueda tú hablar a través de ella. Quita cualquier imperfección o cualquier error que salga por mi boca, y que solamente salga la palabra que glorifique tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Ese texto se conoce como, muchos lo conocemos, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? El vivir es Cristo. Y hace una unión, ¿verdad? Y allí que no se puede separar, sobrevivir y Cristo. No hay otra cosa que sea solamente Cristo, su palabra, la predicación de ella, hacerlo conocido, vivir conforme a sus estatutos. Todo eso, vivir, el apóstol Pablo dice que para él vivir es Cristo. La carta del apóstol Pablo a los filipenses se conoce como la carta del gozo. Desde el saludo de la carta, inclusive, se puede conocer cuál es la actitud de Pablo hacia los hermanos de la iglesia de Filipos, inclusive su actitud hacia sus propias circunstancias. En el versículo 3 del mismo capítulo 1, dice en el saludo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. No podemos, acuérdense que acabamos de leer, Pablo estaba preso, tenía su libertad restringida, y sin embargo él los saluda y ora con ellos con gozo. En el versículo 7 más adelante dice: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, o sea, allí oraba por ellos, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia.
Había perdido Pablo la confianza de que había sido salvo por gracia. Había perdido el gozo Pablo por estar en la cárcel. Había perdido Pablo la fe en el Cristo que lo había salvado. Evidentemente estos versículos dicen que no, ¿verdad? Todo lo contrario, lo que dice que está gozoso, que él comparte la gracia que Dios le ha dado con los otros hermanos y que está gozoso en compartir no solamente la confirmación del Evangelio, la defensa del Evangelio, sino también que sus prisiones, el sufrimiento. También eso él se goza en compartirlo. Los versículos que hoy vamos a escudriñar precisamente reflejan una actitud de gozo ante lo que puede ser o lo que el mundo puede ver como adversidad, sufrimiento y falta de libertad física, porque físicamente estaba preso. Esa es la verdad. Ante los ojos del mundo, todo el mundo le tendría lástima a Pablo, ¿verdad que sí? Sin embargo, Pablo dice, estoy gozoso, dice Pablo. El pastor Gerson Morey, en un artículo que escribió sobre el gozo, que se titula ¿Qué es el gozo según la Biblia? Dice, el gozo como fruto del Espíritu, acuérdense que el gozo es fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, y seguimos. El gozo como fruto del Espíritu se define como el deleite, oigan hermanos, lavados por la sangre de Cristo, como el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Miren qué puntual esto. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Repito, es el estado de satisfacción. O sea, estoy completo, es suficiente, que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Amén. El llamado al gozo, ustedes saben que en la Biblia hay muchos llamados al gozo, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre es exhortado a regocijarse de forma constante y de diversas maneras. En realidad, el gozo cristiano, lejos de ser una opción, es un deber de todo creyente. Es un deber. Dice en Filipenses más adelante, el capítulo 4, versículo 4, regocíjense en el Señor siempre, dice el apóstol Pablo. Otra vez diré, regocíjense, ¿verdad? Y está hablando de que, independientemente de qué, de lo que esté pasando. En el Antiguo Testamento también, los profetas y los salmistas hablaron y exhortaron al pueblo al gozo. Llama la atención notar que casi todos los autores de las epístolas del Nuevo Testamento hablan del gozo cristiano. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, escribieron del gozo de distintas maneras. Incluso nuestro Señor lo enfatizó durante su ministerio terrenal. En Mateo 5, 11 al 12 dice, miren cuándo vamos a tener gozo. Cuando los insulten y persigan por causa de mí, regocíjense y alégrense. Obviamente el gozo del cristiano no es el gozo del mundo. Porque dice, cuando los insulten y los persigan por causa de mí, tengan gozo y alegría. Estas cosas les he hablado, dice Juan 15, 11, para que mi gozo esté entre ustedes y su gozo sea perfecto. Es un gozo diferente. En Juan 16, 22, su corazón, dice el Señor Jesús, su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En Mateo 25, 23, regocíjense que sus nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Y entra en el gozo de tu Señor. Inclusive en Lucas 10, 21 dice que el mismo Señor Jesús se regocijó. Amén. Pero ¿cómo es ese gozo? ¿Vieron allí? Ya vamos viendo que es un gozo que es diferente. Por lo tanto, hoy vamos a discutir tres temas que podemos sacar de los pasajes que hemos citado, que pueden entonces reflejar realmente si para nosotros vivir es Cristo. Por eso el título de la predicación es ¿para quién vives? En forma de pregunta, ¿verdad? Y número 1, Cristo por encima de mis circunstancias.
Hay mucha gente que tiene autocompasión, ¿verdad? Y todo el tiempo cuando tú le preguntas cómo está, pues como Dios quiere, o así, ¿verdad? Con ese desgano. Ahí. ¿Qué es eso de ahí? Pues ahí, como Dios quiere. ¡Qué gozo! Porque Cristo tiene que estar por encima de ¿qué? De mis circunstancias. Volvemos a leer para puntualizar en este primer punto, valga la redundancia, lo que dijo el apóstol Pablo. Fíjense qué interesante esto, porque él dice, quiero que sepan, o sea, quiero que ustedes se enteren, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, cosas que para el mundo son malas todas, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, a pesar de ¿qué? De sus circunstancias. De tal manera que mis prisiones, el estar encarcelado, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Todo el mundo se enteró. Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí hay un asunto sobrenatural. Dice que los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿No se supone que sea al revés? ¿Qué es más probable, que la gente tenga valor o que tenga miedo de predicar el evangelio cuando su líder está preso por predicar el evangelio? Sin embargo, miren lo que está ocurriendo aquí. Pablo está preso y los que están afuera, sus discípulos, están tomando valor y la prisión de Pablo les está dando valentía para predicar el evangelio. Amén. Eso es poderoso. Entonces, la contestación obviamente, como dijeron bien ustedes, es que tendrían miedo. Sin embargo, ellos cobraron ánimo y la prisión de Pablo los animó ¿a qué? A predicar sin temor. ¿Sin qué temor? La consecuencia lógica de ellos hacer lo mismo que hacía Pablo y por lo que Pablo estaba preso, ¿cuál iba a ser? El estado de Pablo también, ¿verdad? Estar preso. Sin embargo, ¿qué pasó? Eso ayudó a predicar el evangelio. Importante en este texto, él no solamente plantea que su encarcelamiento ha sido bueno para el evangelio, sino que lo quiere divulgar como algo que glorifica a Dios, como algo que es mucho más importante, y él no habla nada de sus circunstancias. Él no habla nada de lo que le está pasando a él. Simplemente dice, lo que me está pasando a mí está redundando en beneficio ¿para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Para el mundo las circunstancias de Pablo podrían ser difíciles, penosas, terribles. Sin embargo, para Pablo eran oportunidades. Era motivo de alegría y de gozo. Era la expansión del evangelio. Era ver la valentía de los hermanos y sobre todo gozarse porque Cristo estaba siendo conocido en todos los lugares, inclusive en el pretorio. ¿Usted sabe lo que es el pretorio? Ahí está toda la guardia romana, ahí están todas las personas importantes. Bien, y Cristo a través de ese sufrimiento de Pablo estaba siendo conocido. O sea que Pablo, distinto a algunos, no todos, algunos cristianos actuales que buscan ser importantes, respetados, admirados y todas esas cosas, Pablo se gozaba que por sus prisiones el evangelio estaba avanzando. Amén. Se gozaba de la valentía de sus discípulos para predicar el evangelio. Se gozaba de que en toda la guardia romana se conociera el nombre del Señor, Rey de Reyes, el nombre que es sobre todo nombre. Nuestras circunstancias pueden ser determinantes para que Cristo brille en nuestras vidas, nuestro ministerio y nuestro testimonio, y así glorificar el nombre de Jesús. Si eres cristiano, como dijimos ahorita en el estudio, ya has sido lavado por la sangre de Cristo, ya has sido perdonado, ¿verdad que sí? Ya has sido restaurado, ya has sido justificado,
y está siendo santificado. El gozo tiene que ser permanente, no importa las circunstancias, porque lo más grande ya fue ganado por Cristo por nosotros. Amén. No importa si estamos bien, mal o peor. Mis circunstancias no importan. Cristo está por encima de todas y cada una de ellas. Él es el Rey y Señor, inclusive de mis circunstancias. Amén. Si yo digo aquí ahora, ¿qué persona que está aquí no tiene algún sufrimiento? Yo supongo que nadie va a levantar la mano. Nadie la va a levantar. ¿Verdad? Ahora, ¿eso nos va a mover a servir, a gozarnos, a predicar el Evangelio? ¿O nos va a derrotar y nos va a encerrar y vamos a dar un mal testimonio al resto del mundo de que Cristo no es suficiente? Y de que Cristo está por encima de nuestras circunstancias, de nuestro sufrimiento, de las situaciones familiares, de las situaciones económicas, de las enfermedades, de cómo está el mundo allá afuera, de los peligros, de todas las cosas. Si usted está esperando que sus circunstancias cambien para glorificar a Dios, no lo va a poder hacer nunca. Así que glorifíquelo ahora a pesar de sus circunstancias. Amén. ¿Cómo estás viendo tus circunstancias? ¿Cuál es tu actitud? Cuando sufres escasez material, cuando tienes problemas de salud, problemas familiares, como acabo de decir. ¿Cuál es tu actitud? Es la actitud de decir, oye, ¿puedes creer que me he quedado aquí? He podido hacer una llamada porque no me puedo mover. Kelmy, no me puedo mover. Esas son circunstancias, brother. Eso es fuerte. No me puedo mover. Pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Amén. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Dios es bueno, gloria a Dios. Vamos para adelante. Amén, Jeffrey. Amén. A Luis, circunstancias. Yo llamo a Luis, ¿cómo está todo? Bregando, me dice él. Aquí metiendo mano. Pues es que así es que es. ¿Cómo vemos nuestras circunstancias? Tenemos que ser luz y sal a pesar de nuestras circunstancias. Mire, hay una promesa en Romanos 8:28 que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Mire, si usted es hijo de Dios, todas las circunstancias, aunque a veces para nosotros inclusive sea difícil de aceptar, todas obran para bien. Porque Dios no miente y eso está aquí. Todas obran para bien. Ahora, Cristo por encima de nuestras circunstancias, como le pasó al apóstol Pablo, sus circunstancias de las prisiones. Ahora, algo bien importante que vamos a atender ahora. Cristo por encima de mí. La circunstancia, más o menos. No, ahora viene Cristo por encima de quién? De mí. Ahora vienen unos temas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, algunos a la verdad, en el versículo 15, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, o sea, de mala voluntad, ¿verdad? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora miren el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. A pesar de que están predicando por contienda y para hacer lo que da el mal y para burlarse de él y para, aprovechando que está preso ellos, resaltar en la predicación. Bien. Ahora, aquí hay varias palabras que tenemos que definir, ¿verdad? Porque ese texto hay que desmenuzarlo. Él dice que hay personas que predican por envidia y por contienda. Pero predican. Él no está diciendo que son falsos maestros. Bien.
Y la envidia se define simple y llanamente como el rencor y el resentimiento hacia el éxito de quién, del otro, ¿verdad? Es como estaba diciendo el pastor Otto el otro día en una predicación. Oye, a mí vienen a consejería y me confiesan muchos pecados, pero todavía no ha llegado un hermano que diga, hermano, yo soy un envidioso. Yo tengo un problema terrible con la envidia. Yo envidio a este, al otro, y me da mucho coraje cuando triunfa. Nadie ha ido a decirle eso todavía. Primero van y confiesan un adulterio antes de confesar un pecado de envidia, ¿verdad? Ese pecado está allí. Dice rencor y resentimiento hacia el éxito de otro. Rivalidad y contienda, conflicto amargo, desacuerdo acalorado. Pero escuchen bien, hermanos, que esto es importante. Pablo está hablando de hermanos en Cristo que predican el evangelio de manera correcta, bíblica y doctrinal. No está hablando de falsos maestros. Sin embargo, son envidiosos y contendores. ¿Los hay en la iglesia? Sí, los hay en la iglesia. Personas que tienen conocimiento, estudian, enseñan y predican. Sin embargo, tienen ambiciones personales. No aman a su prójimo y sus frutos son definidos como de la carne y no del espíritu. Y ustedes dirán, ¿por qué José está diciendo esto? Es que estamos hablando de que Cristo tiene que estar por encima de mí. Y ahí ya toca que las circunstancias son una cosa, pero ya me está tocando ¿a quién? A mí. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? ¿Bien? Ahora, Pablo, a pesar de eso, se gozaba, aunque ellos, los que predicaban por envidia y contienda, tenían motivaciones que equivocadas. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios puede usar gente con motivaciones equivocadas para predicar el evangelio? Bueno, aquí el texto dice que sí. ¿Por qué? Porque por encima de nosotros, por encima de las motivaciones, está ¿qué? El evangelio. Amén. Esta actitud de Pablo, que lo vamos a ver en un par de textos más adelante, se conoce como la magnanimidad, que el otro día estábamos hablando de ella. Y por cierto, en uno de los estudios que nosotros teníamos, hablamos de ese tema, magnanimidad. ¿Qué significa la magnanimidad según la Real Academia Española? Ahí tenemos que irnos, ¿verdad? Por lo que saben. Dice, benevolencia, clemencia, grandeza y elevación de ánimo, desprendimiento o generosidad. De lo que yo acabo de leer de Pablo, Pablo era magnánimo. ¿Sí o no? Mira la definición. Al final, ¿qué dice? Es lo contrario a egoísta. Pablo está preso y está diciendo, aquellos están predicando para hacerme daño, pero sea que sea por hacerme daño o por bien, están predicando a Cristo. Cristo está siendo conocido y yo me gozo. No estoy enfogonado aquí, no estoy dando instrucciones. Miren, esos que estén allí, vayan y cállenlos la boca, que no prediquen, impídanselo. ¿Qué le está diciendo? No. Pablo fue benevolente, fue clemente, fue generoso. ¿Por qué? Porque Cristo está por encima de ¿quién? De Él. ¿Por encima de quién? De Él. Cristo está por encima de ¿quién? De nosotros. Si alguien predica en algún sitio o alguien hace algo y usted sabe que tiene las motivaciones incorrectas, pero está predicando a Cristo, ore por él para que sus motivaciones cambien. Pero si el mensaje es el mensaje del evangelio, déjelo. Él tiene un asunto con Dios que trabajar en términos de sus motivaciones, ¿verdad? Pero nosotros hoy estamos aprendiendo que nuestras motivaciones deben ser magnánimas, que nuestra actitud debe ser de magnanimidad. En cualquier cosa. No podemos hacer un ídolo de los ministerios. El ministerio no es de nosotros. Las misiones no son de nosotros. La predicación y el púlpito no es de una gente exclusiva, es de los que Dios coloque allí. La iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Todo está por encima de nosotros. Y si llega el momento en que Dios decide, por su soberanía, que usted se tiene que sentar un tiempo, pues Cristo está por encima de usted y usted se tiene que sentar. Amén.
¿Cómo va a ser que vamos a sentar si yo soy esto? No, tú no eres nadie. Cristo está por encima de nosotros. Pablo estaba preso y dijo, aquellos son unos envidiosos, pero están predicando a Cristo. Me gozo por ellos. Y me gozo porque Cristo está siendo predicado. En el libro de Números, en el capítulo 11, 26 al 29, hay un ejemplo de magnanimidad a principio de los tiempos. Ese pasaje está citado en el libro de Ken Hughes, de las disciplinas de un hombre piadoso. Y mira lo que dice. Habían quedado en el campamento dos varones, llamados uno Eldad y el otro Medad. Pero mira lo que dice allí, sobre los cuales también reposó el Espíritu. De nuevo, son gente que están utilizados por el Espíritu Santo, igual que aquellos envidiosos. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, Josué tratando de ganar puntos, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelo. ¿Y qué dijo Moisés? Tú tienes tus celos por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Magnanimidad. Josué quería, esto es exclusivo de nosotros. Nosotros somos los únicos, impídelo. ¿Y qué dijo Moisés? No solamente esos dos, ojalá haya más. Y ojalá pueda predicarse más. Pedirle a Dios que venga más gente para hacer eso. ¿Moisés pensó en él o Moisés sabía que Cristo está por encima de él? Amén. Este pasaje define precisamente lo que es la magnanimidad, la misma actitud adoptada por Pablo. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. Es como si Pablo dijera, no importa que me hagan daño con tal de que el evangelio sea predicado. Así de sencillo. Lamentablemente, y voy a dar un solo ejemplo, para que puedan comparar, ¿verdad? Y si hay algún pecado en nuestro corazón sobre eso, que el Señor hoy nos dé arrepentimiento. Dice en el mismo libro de Ken Hughes, porque hay personas que no la practican la magnanimidad, sino que tienen contienda y envidia y van por sus propios intereses. Y dice, lamentablemente son muchos los líderes de las iglesias que no han aprendido bien esta lección. John Claypool dijo en sus conferencias sobre predicación de 1979 en la Universidad de Yale que cuando él estuvo trabajando en el seminario experimentó celos profesionales y que su vida como pastor tampoco había sido muy diferente. Estos amargos comentarios los hizo después de haber observado en muchas convenciones nacionales de líderes eclesiásticos que la mayor parte de la conversación que se desarrollaba en las habitaciones de los hoteles o estaban llenas de envidia por algún líder que estaba haciendo bien su regocijo, o a duras penas podían ocultar su alegría y regocijo por el fracaso de otro. Silencio. Pero ¿por qué vivimos en un mundo caído, verdad? Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, Él nos ha salvado, pero seguimos siendo pecadores. Tiene que haber un proceso de santificación y nosotros tenemos que practicar disciplinas espirituales. Oración, ayuno, lectura de la palabra, reflexión, confesión, dominio propio. Tenemos que practicarlas. Aquí podemos ver, si definimos esto, quizás unos pocos de cristianos fofos, ¿verdad? No estaban ejercitándose en la piedad. No se estaban ejercitando las disciplinas espirituales. No es que seamos perfectos, pero alegrarte por el fracaso de otro, eso más se parece al mundo. ¿Correcto? Y no reconocer los dones y talentos de alguien y que alguien puede ser utilizado en la iglesia, no reconocerlo y molestarle, eso también más se parece a qué? Se parece al mundo. ¿Por qué? Porque distinto a Moisés, distinto al apóstol Pablo, para esto Cristo no está por encima de ellos. Entonces hay un grave problema. ¿Por qué?
Porque si nosotros no podemos ver a Cristo como un igual de nosotros, porque es que Él no es igual. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, siempre decimos que nosotros miramos de manera vertical, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vertical es así, horizontal es así, ¿verdad? De manera horizontal somos nosotros, que todos somos iguales. Cuando nosotros nos comunicamos entre nosotros tenemos una conversación horizontal. Cuando nosotros tenemos una conversación con Dios de manera vertical, porque Él es más grande. Y Él está por encima de nosotros. Por encima de lo que nosotros nos creemos de nosotros. Por encima de la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos. Como yo dije el otro día, cuando estábamos discutiendo este tema con el pastor, que hay gente que tiene este refrán que se cree que están diciendo lo más grande que hay. Yo soy mi mayor crítico. Mire, la opinión que usted tenga de usted mismo no sirve para nada. Porque tiene más de 1500 prejuicios. Yo soy mi mayor crítico. Pero yo nunca te he escuchado criticándote, yo te escucho criticando a otro. Tú no eres tu mayor crítico, nada. Es más, deja que te critiquen. Deja que te critiquen. Y permite que te regañen. A ver si es verdad. A ver si es verdad que Cristo está por encima de ti. Amén. Necesito aménes allí. Eso tiene que estar aquí y acá. Porque salimos y caemos en lo mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No, yo le hago caso a mi corazón. Ay, mi madre. Mili, para tomar decisiones, Kermit, el corazón dice una cosa, pero los chavos dicen otra, así que no se puede. No te puedes dejar por el corazón. No. Pero lo más importante aquí es que Cristo esté por encima de nosotros. Jesucristo mismo, que fue el ejemplo mayor de magnanimidad de todos los tiempos, porque inclusive se entregó a sí mismo. O sea, Cristo, a pesar de nosotros ser pecadores, ¿qué dice la palabra en Efesios? A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Uno puede morir por la esposa, uno puede morir por los hijos, tranquilo, no va a tener problema. De verdad que vas a ir y vas a morir por ellos sin problema ninguno. Ahora, morirías por tu enemigo. Eso se llama magnanimidad. Y en Marcos 9, 38 al 41 podemos ver ese ejemplo. Mire lo que dice allí. Juan le dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Este está como Josué, porque no nos seguía. ¿Qué le dijo Jesús? No se lo prohíba, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Amén. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, no perderá su recompensa. Eso es magnanimidad. Deja que vayan y expulsen demonios en mi nombre, porque lo primero es que si expulsan demonios en mi nombre, los demonios salen, no pueden hablar mal de mí porque están viendo el milagro allí. Y el que no está contra nosotros, con nosotros está. Amén. Ahí le he dado 3 ejemplos de magnanimidad. Claro, en el caso de Cristo, ¿qué es? Él y su evangelio están por encima de lo que puede pensar el ser humano, de que si estos son de nosotros o estos no son de nosotros. ¿Bien? Ahora, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu nombre o el nombre de Cristo? Yo tengo un tema, le voy a decir algo, yo tengo un tema. Cuando la gente se pone títulos fuera del de pastor, ¿verdad? Porque si tú eres pastor fulano, perfecto. Pero por ejemplo, cuando tú ves ahí en internet, el salmista Candungo Pérez, el salmista, entonces pues los evangelistas tal, hay profeta, el profeta, el apóstol, y él mismo se pone apóstol. Aquí en la Biblia yo veo que dicen
Juan, Pedro, Bartolomé, Judas. Aquí nadie dice, porque el apóstol Judas dijo, porque el apóstol Juan dijo. No, no, no. Aquí es Juan, Judas, Pedro, Bartolomé, Santiago. Eso es con nombre pelado. ¿Ah? Eso sí. Esa es buena. Entonces, pues cuando tú ves esos títulos, a mí como, no sé si les pasa a ustedes, me da como dice en Mateo 15, en Mateo 16, es que Cristo vio las ovejas y se le movió las entrañas. Para uno como se le mueve, ¿verdad? ¿Qué más importante entonces? Por eso hago esa pregunta. ¿Tu nombre o el nombre de Cristo? Una de las cosas que yo le doy gloria a Dios en esta iglesia, que aquí hay misiones y nadie se ha puesto el título de misionero adelante para nada. Allí va Luis Aneudi, Ismael, Miguel, Jeffrey, Miguelito. Esos tipos tienen el nombre, ese es el nombre de ellos. Kermit, no, misionero Kermit. Mi madre. Y cuando le preguntan cuántas veces tú dices, no, yo fui a Guatemala una vez. Misionero Josalí, tampoco. Yo he ido unas cuantas veces, ya. No. Pero ¿qué pasa? A veces buscamos tener un nombre dentro del evangelio, dentro del ministerio, y que eso destaque, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y eso nos lleva a preguntar, ¿cuáles son nuestras motivaciones al servir? ¿Cuáles son nuestras motivaciones realmente? ¿El nombre que te vas a poner al frente o la causa de Cristo? A pesar de tus circunstancias y a pesar de ti. ¿Verdad que sí? Dice el Señor Jesucristo mismo, no podemos tener amor propio porque vamos a dejar la causa de Cristo a un lado, ¿verdad que sí? En Lucas 14:25, que ese versículo, ese texto ustedes lo conocen, porque dice, grandes multitudes iban con él, grandes multitudes iban con él, pero allí dice, y volviéndose, yo me imagino que eso era todo el mundo detrás de él, y de momento él se vira, y todo el mundo se queda paralizado, y le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijo, hermano y hermana, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes lo que ocurrió ahí, verdad? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Habló alto y claro el Señor. No, ustedes están entusiasmados. No, ahora me voy a virar y quédense quietos, les voy a decir algo aquí. Vamos a empezar a hacer un resaque. Si ustedes no aborrecen a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, hermano, le está diciendo, si ustedes no aborrecen lo más amado, inclusive su propia vida, no pueden ser mis discípulos. O sea, yo tengo que estar por encima de ¿qué? De ustedes. Amén. Por encima de ustedes. Ahora, hay una tercera enseñanza. Cristo por encima de mis circunstancias, Cristo por encima de mí, Cristo por encima de mis deseos. Esa es la tercera. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí están viendo ya la cosmovisión. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, no mío, de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Ese es su deseo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia. El pasaje anterior indica que el deseo de Pablo, ¿cuál es? Estar con Cristo. Ese es su deseo. Porque él dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Sin embargo, él sacrifica su deseo personal para continuar con la predicación del Evangelio, el cuidado de los hermanos y trabajar por la causa de Cristo. Pablo coloca sus deseos por debajo de los deseos del Señor. Y miren
¿De quién estamos hablando? Yo voy a leer un texto que a mí siempre me conmueve mucho y que le damos gracias a Dios porque nosotros como misioneros nunca hemos pasado ni un 1% de lo que dice aquí. En 2 Corintios 11, 16 al 33 dice: pero el que tenga, en lo que otro tenga osadía, en lo que otro se gloríe o se las eche, como decimos los puertorriqueños, dice, hablo con locura, como quien dice, no vayan a pensar que yo me la estoy echando también. Pero dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En trabajo, más abundante. En azote, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. Perdón. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. Y miren esto. En peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligros de la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En el trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de todo eso, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se la hace tropezar y yo no me indigno? Ese era el wish list de Pablo. ¿Cree que esta es la lista de deseos de Pablo? ¿Quiso Pablo ese trato y ese sufrimiento? ¿O colocó Pablo a Cristo por encima de sus deseos para glorificarlo y exaltarlo? Eso se llama amor ágape. Eso es un amor sacrificial. No hay atajos, no hay rutas alternas, no hay. Vamos como ovejas al matadero. Tenemos que tomar esa ruta, no puedes buscar rutas alternas, no se puede. Y le voy a decir algo, nosotros estamos súper cómodos. Demasiado, diría yo. Una vez que él me decía, yo te digo algo, hermano, yo le doy gracias a Dios por el huracán. Y yo, ajá, sí, le doy gracias a Dios por el huracán. La iglesia salió y se fue para la calle. Y yo dije, amén. Después le diste gracias a Dios por el terremoto también, supongo, ¿verdad? A pesar de tus circunstancias. Le dimos gracias a Dios porque salimos otra vez. Esa es la actitud. Es la manera de ver. Si decimos que tenemos la mente de Cristo, tenemos que ver las cosas de esa manera. Porque no es porque yo las quiera ver así. No es que así son. Es que así son. Porque Cristo está por encima. No es que yo quiera creerme que está por encima. No es que yo me imagine que está por encima. Es que Cristo está por encima. No lo puedes ver de otra manera. Si lo ves de otra manera, esa es la manera equivocada. Esa es la manera distorsionada. La manera correcta es que a pesar de mis circunstancias, Cristo es suficiente y está por encima de ellas. Y Él está a cargo de mis circunstancias. Él las colocó allí y está en control de ellas. Cristo está por encima de mí y está trabajando con mi santificación a pesar de yo ser un envidioso y un problemático. Y Él sigue trabajando conmigo para que Él esté por encima de mí. Y también está trabajando conmigo para que mis deseos sean sus deseos. Cuando el mundo está muy contento con nosotros, hay que preocuparse. Dice Juan 15, 18 al 19, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo y yo los elegí, por eso el mundo los aborrece. Si usted se ve que hay mucha gente inconversa que está bien complacida con usted, preocúpese un poco con eso. O preocúpese mucho. Y predíquele el evangelio a eso. Porque si están muy contentos con uno, pasa algo. Posiblemente ellos nos ven como un igual. Y no estoy diciendo que no somos iguales en términos de valor, no. Estoy hablando de que
se supone que nos aborrezcan por lo que nosotros representamos. ¿Bien? Ahora reflexionemos en esto. ¿Realmente Cristo está por encima de tus deseos? Analicen deseos que ustedes tengan y miren si están en contra de su relación con el Señor. Analicen cómo manejamos el dinero, cómo trabajamos con el dinero, cómo somos mayordomos del dinero que Dios nos ha dado. Porque aunque trabajes por cuenta propia o tengas un empleo, el empleo te lo dio Dios y el que entra por la puerta de la oficina o en el taller, lo envió Dios también. Porque en el caso mío, cuando yo empecé como abogado, no fue antes de la fundación del mundo, pero cerca. Tendría que esperar, la gente tenía que entrar por la puerta. Ahora hay que tener más fe, porque hay como 30,000 abogados por ahí. Pero el que Dios quiera que entre por la puerta, va a entrar por la puerta. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, tus deseos, el manejo de tu dinero, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus gastos, tus viajes, tus prejuicios. Nuestros prejuicios. A veces vemos a alguien pidiendo en la luz. Mira ese vago, que si esto, que si lo otro. Por eso Puerto Rico está como está. No sabemos qué pasó con esa vida. No sabemos qué pasó. No sabemos. Cuando los deseos de Cristo coinciden con los nuestros, en vez de tú ver una persona que supuestamente es vaga o depende de los otros o esto y otro, uno ve la imagen de Dios en él. Y uno ve a Cristo allí. Y uno desarrolla ¿qué? Compasión y empatía. Ahí los deseos empiezan ¿a qué? A coincidir. No puedo dar tanto para tal cosa porque es que si no me quedo corto para Disney. Oye, y lo que vas a dar va a glorificar a Dios, va a extender el evangelio, sí. Oye, deja Disney para el año que viene. Digo, yo no iría, yo no les recomiendo que vayan, no vayan nunca, pero si quieren ir, ¿verdad? A pesar de esa agenda que tienen, como quiera, amor sacrificial. Porque si tú das lo que te sobra, no es amor sacrificial. ¿Qué dijo Cristo de la viuda? Esa dio más que todos estos, porque esa dio lo único que tenía. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros reflejemos. Y ese es el deseo de Dios. Y nuestros deseos tienen que estar alineados con los deseos de Él. ¿Cuál debe ser tu medida para eso? Pues mira, hay dos definiciones y con esto estoy terminando. Hay dos definiciones. Y usted en oración tiene que hacer una introspección y tiene que ubicarse. Hay una palabra que aunque parece una mala palabra y se oye fea, pero no es una mala palabra. Se llama ególatra. ¿Verdad que parece una mala palabra? Pero eso es un adjetivo que califica a una persona o una actitud que muestra culto, veneración o adoración exagerada ¿a quién? A sí misma. La persona ególatra se caracteriza, mire lo que pasa, por presentar problemas de socialización porque le cuesta respetar y valorar a las personas que se encuentran a su alrededor. Él siempre va a ser mejor que los demás. ¿Bien? Entonces, todo el tiempo necesita que le estén diciendo lo bueno que es, las cosas, los talentos que tiene, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Eso es un ególatra. Ese vive para que, ¿quién es su Dios? Él mismo, ¿verdad? Él mismo es su Dios. Él se alaba. Y sobre todo, dice que su mayor crítico es él mismo. Ahora está el cristocéntrico. Sentido general que se da al deseo o a la realidad de poner a Cristo y a su mensaje en el centro de todas las intenciones, planes, ciencias y pensamientos, en diversos terrenos del saber y del actuar. Arte, ciencia, escrito, teoría, sistemas de vida, corriente de pensamiento, de todo, de todo. O sea, que Cristo es el que gobierna ¿qué? Todo, todo. Ese era uno de los temas con mi hijo mayor, que cuando él me enviaba, mira que la nave llegó aquí, la nave llegó allá,
Y si ya los astronautas testificaron de la gloria de Dios, de la creación, de esto, ay papi, tú siempre con eso. Y una vez me envió uno de un cohete que estaba despegando, ¿te acuerdas, Mili? Y me dice, me envía, que tenía era como un meme y decía, esto Dios no lo puede levantar de aquí. Y yo le digo, no, Dios lo va a necesitar si se apaga allá arriba, entonces ¿qué va a necesitar a Dios? ¿Verdad? Lo despegas y cuando se apaga allá arriba es que vas a necesitar a Dios. De hecho, me mandó una cara riéndose, llorando de la risa, porque él sabe que es verdad, ¿verdad? Pero ¿qué significa cristocéntrico? Que todo esté pasado y nuestra vida sea mirando al Señor. Que Cristo es el centro de la arte, de la ciencia, de los escritos, de la academia, de las teorías, de los sistemas de vida, de las corrientes de pensamiento, de la historia, de todo. Si dice la palabra que en Colosenses que todo es de Él, por Él y para Él, dice todo, ¿verdad que sí? Bueno, pues es todo. Es todo. Ok, entonces, si es todo, ¿tú sabes quién está incluido en todo? El ególatra de arriba está incluido ahí también. Por lo tanto, ¿qué vida vamos a vivir? ¿Una vida ególatra o una vida cristocéntrica? Los creyentes vamos a vivir una vida cristocéntrica o una vida ególatra. Aunque eso parece una pregunta boba que uno puede decir, claro, sabemos la contestación, cristocéntrica. No, yo no quiero que tú sepas la contestación, yo quiero que tú apliques la contestación. Y que yo aplique la contestación. Cuando digo ustedes, porque ya esto ya yo, no sé si ven unos moretones en la cara y eso, ya esto me dio a mí. Yo quiero que esto aplicarlo, no saberlo. Yo puedo saber que 2 más 2 es 4, pero yo prácticamente no uso eso nunca. O sea, el conocimiento no sirve de nada si yo no lo aplico. Y yo sé que la gloria es de Dios, que hay que glorificar a Dios en todo, que Cristo es el centro de nuestras vidas, que todo fue creado en Él, por Él y para Él, que todas las cosas fueron creadas y que antes de todo Él estaba, todo eso yo lo puedo saber. Pero si yo no lo aplico, hay 2 definiciones solamente. Si no lo aplico, vas a caer obligatoriamente en la primera definición, porque hay solamente 2. O le das la gloria al verdadero Dios, o te das la gloria a ti como Dios. No hay más ninguna. Estamos en un borderline, estamos ahí en la orillita. Tenemos que ver y hacer una introspección cada uno de nosotros, de nuestra vida, a ver dónde estamos y qué es lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Amén. Es difícil, el mundo es difícil. Nos ensucia nuestra mente y nuestro corazón todos los días. Nos hace a veces caer en tentaciones. Nos hace a veces olvidar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ególatra. O sea que no es tan fácil aplicar el ser cristocéntrico sin el apoyo del Espíritu Santo, sin la oración, sin la lectura de la palabra, porque nuestra naturaleza es ególatra. Es tan ególatra que Dios le dijo de todos menos este, ¿y qué hicieron ellos? Ese. Y después estaban escondiéndose. Bien, pues cuando uno peca uno se esconde. Pero no te puedes esconder de Dios. O sea, vivir vida cristocéntrica no puede ser una decisión que yo tomo como un ente independiente solo. No. Esa vida así se tiene que atender y desarrollar para que fructifique en oración, en lectura de la palabra, en estudio de libros que nos ayuden también a entender la palabra, la comunión entre los hermanos, los medios de gracia, ¿verdad? Oración, lectura de la palabra y comunión. Y eso va a ir matando cada día un poquito más esa actitud ególatra para que Cristo esté por encima de nuestras circunstancias, para que Cristo esté por encima de mí y para que Cristo esté
por encima de mis deseos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás por encima de nosotros. Y eso no es una forma de ver la vida. Esa es la verdad. Que tú nos puedas hacer ver a través de tu palabra, Señor, que independientemente de nuestras circunstancias, independientemente de quiénes somos nosotros, e independientemente de cuáles sean nuestros anhelos, que tú coloques en nuestra mente y en nuestro corazón, que tú eres más grande que todo eso, que tú tienes el control de todo eso, y que tú eres el único digno de la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Te pido que guardes a cada uno de los hermanos, que guardes la iglesia, que esta enseñanza penetre en nuestra mente y nuestro corazón, para vivir vidas cristocéntricas, yendo cada día de la egolatría al amor tuyo, al amor verdadero, y a agradecer y a servirle al único Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dado una gran salvación, la cual debemos siempre pregonar, predicar y agradecer. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.